Buenas, soy Julián. Les hablaré sobre el control de la plaga Carmenta foroseminis en el cultivo del cacao. Se trabajarán las características agronómicas del cultivo, las características principales de la plaga, su plan de manejo, así como sus costos de implementación. El árbol del cacao es originario de América, donde sus principales productores a nivel mundial son Costa de Marfil y Ghana. A nivel latinoamericano, Ecuador, Brasil y Perú. En Colombia están los departamentos de Santander, Antioquia, Arauca, Huila y Tolima. Para que el cultivo de cacao sea exitoso, se debe tener una armonización entre plantas, medio ambiente y el hombre. Se cultiva máximo hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura óptima es de 25 grados, con una precipitación promedio de 2000 milímetros anuales y con una humedad relativa máxima de 80%. Su pH es de 4,5-6,5, con suelos francoarenosos y francoarcillosos. Cultivo que no tolera altas concentraciones de aluminio. En su taxonomía hace parte del género de las malvales, la familia Sterculiaceae y el género Theobroma. Se trabajan tres tipos de cacao: el criollo, el forastero y el trinitario. Los sistemas de siembra están ligados a la topografía del terreno, con un sistema de siembra diversos como el 3x3 para el cuadrado, para terrenos planos el 3x3x3, para siembra de los triángulos y con cultivos asociados el 4x3, para sistemas rectangulares y cultivos asociados. La siembra de la planta se inicia con la selección de la semilla y siembra en bolsas que deben permanecer 6 meses en vivero. Se debe trasplantar al sitio definitivo en la mitad del periodo de invierno, especialmente en los meses de marzo, abril, septiembre, octubre, puesto que es una planta que no tolera la sequía ni los rayos solares directos. Debe tener sombrío durante toda su etapa de crecimiento y producción. Es un árbol de talla pequeña que va desde los 4 a los 20 metros dependiendo de la variedad. Es leñoso, perenne. Su sexualidad es hermafrodita, su follaje es perennifolio. Florece durante casi todo el año. Los frutos maduran mayormente en la primavera y el verano, con polinización natural entomófila. Con copa baja, densa y extendida, hojas grandes, alternas, colgantes, elípticas o oblongas, de puntas largas, ligeramente gruesas, margen liso, verde, oscuro en el envés y más pálidas en el envés. Cuelgan de un pedicelo. El tronco tiene un hábito de crecimiento dimórficos, con brotes ortotrópicos o chupones, ramas plagiotrópicas o en abanico. Las ramas primarias se forman en el verticilios terminales de 3 a 6 ramillas, con muchas flores en racimos a lo largo del tronco y de las ramas, sostenidas por un pedicelo de 1 a 3 centímetros. La flor es de color rosa, púrpura y blanca y de pequeña talla en forma de estrella, con 5 pétalos y 5 sépalos que son de color rosa, angostos, puntiagudos, ampliamente extendidos. El sistema radicular se compone de una raíz pivotante que es condiciones favorables, pues puede penetrar más de 2 metros de profundidad, favoreciendo el anclaje de nutrientes y extensos sistemas superficiales de raíces laterales destruidos alrededor de 15 centímetros debajo de la superficie del suelo. El fruto es una baya grande, carnosa, oblonga, ovalada, amarilla o púrpura, de 15 a 30 centímetros de largo por 7 a 10 centímetros de grueso, puntiaguda y con camellones longitudinales. Cada mazorca contiene en general entre 30 a 40 semillas dispuestas en placentación axial e incrustadas en una masa de pulpa desarrollada en la capa externa de la testa, de semillas grandes de tamaño de una almendra, color chocolate o púrpura, de 2 a 3 centímetros de largo y de sabor amargo. No tiene albumen y está recubierta por una pulpa mucilagosa de color blanca y de sabor dulce acidiculado. Dentro del cultivo viven un sinnúmero de insectos que aprovechan una diversidad de recursos para su supervivencia. Uno de ellos son benéficos y otros le causan daños, ya sean al tronco, raíz, ramas, hojas, flores o frutos. De entre los insectos que más daño le causan al cacao tenemos el perforador de la mazorca, toda vez que ataca el fruto ya maduro, desmejorando su calidad comercial, llevando al punto de la total pérdida de esta, con un promedio de 54 a 76 días entre todos sus estadios: huevo, larva, prepupa y pupa y adulto. Sus huevos son ovalados, reticulados y lisos en su base, individuales, con una sustancia pegajosa para adherirse a la fruta. Oclacionan entre los 5 y 8 días, de coloración café a marrón. La larva es la que produce mayor daño.
Su promedio va de los 28 días, su color es de blanco a amarillo. En este periodo aumenta su cabeza notoriamente. Su estado de prepupa y pupa va entre los 4 y 12 días, donde con sus excretas y residuos de frutos construye un capullo pubepario, ubicándose en la galería construida de la epidermis hasta el momento de su salida, como crisálida y estado adulto. Mide entre 11 milímetros la hembra y 10 milímetros los machos. Su color va de marrón claro a oscuro. En su estado adulto, su color va de marrón a oscuro con franjas amarillas, ya sean verticales u horizontales. En la cabeza presenta un vértice de color marrón a negro con flequillos occipitales amarillos en la región dorsal y blancos en los laterales. Su aparato bucal son del orden masticador, los papos labiales son cementados y curvos hacia arriba. Están cubiertos de escamas ventrales de color crema y dorsales negras. Su tipo de reproducción es sexual, ovíparos con fecundación interna. El principal daño causado por el perforador se da en su estado larval y es la mala calidad de los granos dada por la fermentación cuando aún están dentro de la mazorca. Esto ocurre cuando la pupa deja abierta la galería al momento de salir y convertirse en un adulto, dejando paso para otros insectos, hongos y bacterias, agua y aire. Incluso se puede llegar a la pérdida total de los frutos. Otro de los daños es la caída de frutos, manchas y galerías en la epidermis, perforaciones de granos, fermentación de mucílago y pudrición de la fruta. Sus huevos son ovalados, reticulados y lisos en su base, individuales, con una sustancia pegajosa para adherirse a la fruta. Oculacionan entre los 5 y 8 días, de coloración café a marrón. La larva es la que produce mayor daño. Su promedio va de los 28 días, su color es de blanco a amarillo. En este periodo aumenta su cabeza notoriamente. Su estado de prepupa y pupa va entre los 4 y 12 días, donde con sus excretas y residuos de frutos construye un capullo pubepario, ubicándose en la galería construida de la epidermis hasta el momento de su salida, como crisálida y estado adulto. Mide entre 11 milímetros la hembra y 10 milímetros los machos. Su color va de marrón claro a oscuro. En su estado adulto, su color va de marrón a oscuro con franjas amarillas, ya sean verticales u horizontales. En la cabeza presenta un vértice de color marrón a negro con flequillos occipitales amarillos en la región dorsal y blancos en los laterales. Su aparato bucal son del orden masticador, los papos labiales son cementados y curvos hacia arriba. Están cubiertos de escamas ventrales de color crema y dorsales negras. Su tipo de reproducción es sexual, ovíparos con fecundación interna. El principal daño causado por el perforador se da en su estado larval y es la mala calidad de los granos dada por la fermentación cuando aún están dentro de la mazorca. Esto ocurre cuando la pupa deja abierta la galería al momento de salir y convertirse en un adulto, dejando paso para otros insectos, hongos y bacterias, agua y aire. Incluso se puede llegar a la pérdida total de los frutos. Otro de los daños es la caída de frutos, manchas y galerías en la epidermis, perforaciones de granos, fermentación de mucílago y pudrición de la fruta. Para su control se debe tener presente una serie de medidas que favorecen su detención. Entre ellas tenemos un conocimiento completo del manejo del cultivo, donde se trabaje con semillas sanas y certificadas, con clones resistentes, donde se inicie con un control desde la etapa del almácigo para cuando se trasplante solo se haga con plantas totalmente sanas. Ya en el cultivo es importante tener un conocimiento de inventario de los diferentes insectos y plantas que están alrededor y dentro del cultivo, y de esta manera vamos a poder tener un continuo monitoreo de cada uno de ellos y así poder determinar su nivel de infestación y daño causado al cultivo. Una vez se detecta la plaga es primordial verificar su autenticidad, pues hay otros síntomas parecidos. El monitoreo continuo del cultivo, especialmente en frutos, permite cuantificar la población existente y de esta manera poder tomar decisiones oportunas. Igualmente, este monitoreo debe estar orientado a los frutos afectados, donde se observarán y clasificarán 3 aspectos relevantes como son perforaciones, excretas y pecas.
pues de allí se podrá determinar acciones a seguir. El uso de trampas son importantes para determinar la presencia de la plaga adulta, donde finalmente podrá servir para realizar también el muestreo o incluso como método de control. En este caso, la trampa a utilizar son las MAPIL, más proteína hidrolizada, más mucílago del cacao, más proteína hidrolizada. Para la parte de costos de la implementación de un manejo de integrado de plagas, es importante recalcar que si se trabaja con las buenas prácticas agrícolas, también se ha implementado el control cultural y mecánico, por lo que sus costos estarían inmersos en los costos normales de mantenimiento. En este caso, el mayor costo estaría representado en el control químico, donde se tiene un total de 6 aspersiones para un total de 867.000 pesos. Se recomienda frente a este proceso en el cultivo del cacao, pues no está exento de pérdidas económicas por daños ocasionados por plagas y enfermedades, por lo que más importante al establecer dicho cultivo es tener en pleno conocimiento del manejo de este, buscar buenas asesorías con profesionales en la materia, sembrar siempre variedades resistentes y que se adapten muy bien a la zona, fundamental la implementación de las buenas labores agrícolas como podas, fertilizaciones, recolecciones de frutos maduros, la disposición final de los desechos y frutos enfermos, utilizar como última alternativa el uso del control químico, priorizando el control cultural. Los crisantemos son plantas originarias de Europa y del norte de Asia. Estas plantas poseen unas características que las hacen muy deseadas en los mercados, tanto nacionales como internacionales, gracias a que poseen una diversidad de colores, de formas y de tamaños. Además, posee una característica que la diferencia de otras flores y es que poseen gran durabilidad en florero y además que tienen un precio más asequible en el mercado. Gracias a esto, hoy Colombia tiene la oportunidad de exportar gran cantidad de estas flores a varios países del mundo, pero especialmente lo hace hacia Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Australia. Y los departamentos mayormente productores de esta flor es Antioquia, Cundinamarca y algunas partes del eje cafetero. Los crisantemos pertenecen a la clase Magnoliaceae, del orden Asterales y familia Asteraceae y se conocen como la especie crisantemo. Esta flor se da entre los 1700 a los 2600 metros sobre nivel del mar, tolera un clima frío templado con una temperatura que oscila entre los 15 y 25 grados centígrados, ya que por debajo de estos o por encima se puede ver afectado por varias enfermedades, lo cual hace que la flor pierda su calidad. En las partes donde normalmente se da este cultivo, debe de haber una precipitación entre 1000 y 2000 mm anuales, siendo los 2000 lo más debido, ya que digamos que cuando no se cuenta como con una fuente hídrica muy cercana o eso, lo ideal es que cuenten con un reservorio. Ese reservorio pues puede ser llenado por medio de aguas lluvias y que puedan durante las épocas secas o de menores lluvias poseer el agua suficiente para los riegos y para la parte de fertilización. Bueno, los crisantemos se consideran plantas de días cortos, ya que ellos para su inducción floral requieren, por decir algo, valores menores a unas cantidades de hora. Por ejemplo, el punto crítico para su inducción floral es de 13 a 14 horas. Entonces, por encima de estas horas solamente se va a dar un desarrollo vegetativo, que es pues que la planta crezca más y vaya generando más hojas, mientras que ya por debajo de estos valores es cuando se induce pues la floración.
Esto lo manejan los cultivos para poder cumplir como con las cantidades necesarias pedidas por los mercados en las fechas estipuladas, como Madres, fin de año, el Día de Agradecimiento en Estados Unidos y cosas así. Bueno, necesito una humedad relativa entre el 60 y el 70%. Los suelos ideales son francos, pero que sean muy ricos en materia orgánica y como mínimo las camas deben de tener una profundidad de 30 centímetros, ya que es lo mínimo que la planta necesita para poder enraizar y tener un óptimo crecimiento. El pH debe estar entre 5.5 y 6.5. La densidad de siembra de los crisantemos depende en gran medida del mercado para donde vayan, ya que el mercado de Estados Unidos y el mercado europeo ambos tienen diferentes eh, características en calidad que exigen. El mercado europeo es más exigente que el mercado de Estados Unidos. Entonces, en base a ello, es que las plantaciones se dan con una densidad u otra, dependiendo pues del mercado. Y obviamente la variedad de planta que se vaya a sembrar. Las medidas de las camas generalmente son de 1,20 de ancho por 32 metros de largo. Las plantas se siembran de entre 10 por 11 centímetros y en cada cama da un total de 3.490 plantas aproximadamente, pero esto es dependiendo pues la variedad. Las variedades que más se conocen en el mercado o se comercializan son las Cremon, las Daisy, las Cushion, las Novelty, las Santinis y Botones y las Spider. Y ya en base al mercado, como lo dije anteriormente, estas ya el tallo debe tener una altura, un grosor, la flor debe tener un diámetro de apertura, pero esto lo marca exactamente es el mercado es el que exige estas características. El crisantemo está formado por raíces, hojas, tallo y flores. Este género es perteneciente a las plantas fanerógamas y se caracteriza porque sus hojas son lobuladas o dentadas. Pueden ser ligulosas o rugosas y se recubren de un polvillo blanco, blanquecino, que las ayuda a protegerse. Esta planta posee tallos no muy gruesos y sus inflorescencias son en capítulos, conformando las tanto flores femeninas como hermafroditas, las cuales se caracterizan como sencillas, anémonas, recurvadas, reflejas, tipo araña y pompón. Y ya según el número de flores por tallo, entonces se caracterizan como estándar o spray. Fisiología y fenología del crisantemo. Normalmente el crisantemo tiene una etapa, un ciclo de aproximadamente 77 días en las condiciones necesarias para su buen desarrollo y crecimiento y posterior embotonado y flor. En las etapas entre el esqueje ya enraizado en campo de siembra y la formación de hojas y crecimiento de la planta, o sea, mientras la planta esté verde, aproximadamente dura 21 días. Esos días deben de ser largos, o sea que debe de estar por encima de las 14 horas de luz para que simplemente se dé desarrollo vegetativo, más no para que aparezcan los botones florales. Luego ya vienen los días cortos, que es donde se empieza a incentivar como la formación la formación del botón floral. Esto se da aproximadamente
el día 28 hasta que se termina su ciclo, pasando por el inicio de la formación del botón. Ya cuando el botón pues está verde, ya cuando está rompiendo el sello, que es cuando se empiezan a ver los pétalos, ya cuando se ve el color, y por último ya la floración como tal. En estos días, desde que empieza el inicio de la formación del botón hasta la formación de la flor, se dice que la planta debe tener días cortos, o sea que debe estar el día por debajo de las 13 horas de luminosidad. En los cultivos esto se puede graduar porque, por decir algo, cuando tienen que alargar los días, entonces se usan lámparas lumínicas para prolongar el tiempo. Y en los días cortos, entonces ya se usan mallas de sombreo para evitar tanta luminosidad, y que así la flor entienda que ya debe de empezar su ciclo de floración. Las plagas del crisantemo son varias. Eh, los crisantemos se ven afectados por minadores, ácaros, trips, pulgones, mosca blanca, lepidópteros, chisas, sinfílidos y babosas. Quizás uno de los más importantes es el Trips Branquinella occidentalis, que es uno de los que más daño le hace a la planta. Este Trips tiene un tipo de metamorfosis intermedia, ya que se empupa en dos de sus estados. Bueno, su ciclo de vida consta de huevo. En esta etapa están entre 2 y 4 días. Luego viene el estado de larva, de primera larva, que acá está entre 1 o 2 días. Luego está el segundo estado de larva, que dura entre 2 y 4 días. Ya luego él se resguarda en el suelo. Entonces viene el estado de propupa, que dura 1 o 2 días, y pupa, que dura de 1 a 3 días. Y luego viene el estado de adulto, donde vive aproximadamente entre 30 a 45 días. En los estados de larva, en la primera larva él se hospeda en las flores, en el cáliz, en los frutos y en el envés de las hojas. Y en el segundo estado de larva se hospedan las flores, en las anteras, en los sépalos, en los pétalos y en el envés de las hojas. Y en el estado adulto permanece tanto en las flores como en las hojas. Los estados que más daño le hacen a la planta son los dos estados de larva y el estado de adulto, porque de acá ellos se alimentan de la planta, mientras que están en el estado de propupa y pupa, ellos no se alimentan. Morfología, reproducción y daños de la Franquinella occidentalis. Las características principales de este insecto es que tiene un tamaño entre 0,3 a 14 milímetros, tiene una forma alargada y cilíndrica, puede variar desde el color castaño hacia el negro, tiene un aparato bucal picador suctor, lo cual quiere decir que por medio de unos estiletes maxilares, su aparato bucal pica, empieza a rasgar el tejido de la planta, y a su vez va succionando los líquidos o la savia que sale de estos. Causan grandes daños porque en las hojas que han sido, por decir algo, succionadas, entonces empieza a producir una lección blanquecina o plateada, que luego se va necrosando hasta que causa la muerte al órgano de la planta o a toda la planta cuando son infestaciones muy grandes. Este tipo de insecto puede ser tanto alado como áptero. Tienen un tipo de reproducción sexual o asexual. Cuando la hembra, en cualquiera de las dos formas de reproducción, la hembra puede tener entre 150 y 300 huevos. La diferencia está dada porque cuando su
su reproducción ha sido no fecunda, solo da lugar a machos, su descendencia es masculina, mientras que su reproducción es sexual, entonces ahí sí la hembra reproduce tanto machos como hembras. Bueno, el mecanismo de daño que ocasiona básicamente es por ovoposición y por alimentación, siendo los estados de larvas y adulto donde le causan el daño a la planta. Tiene un tipo de metamorfosis intermedia porque atraviesa por 6 ciclos donde 2 de ellos son empupados. Bueno, luego viene el tipo de dispersión. Se dispersa tanto activa como pasivamente. Eh, Activa porque se puede dispersar por el agua, por el viento, y pasiva porque se puede dispersar por medio de material vegetal o prácticas en los cultivos mal realizadas. Bueno, causa tanto daños directos como indirectos. Los directos es que deforma y decolora las flores y también pues las hojas. Causa necrosamientos y posterior muerte. Daña los meristemos y forma agallas o tumores en la planta. Y se dice que tiene daños indirectos porque son una fuente grande transmisora de varios virus. Como todas las plagas, eso tiene un sistema de control que va desde la etapa de monitoreo hasta la evaluación. El monitoreo que se puede realizar es tanto directo como indirecto, es decir, se pueden poner trampas, se puede hacer una inspección de todas las camas. Bueno, una vez se haga el monitoreo, hay que realizar un diagnóstico del problema. Por si se da la plaga, entonces diagnosticar cuáles son las causas que están favoreciendo su supervivencia, determinar el umbral de daño que le está haciendo el cultivo. Luego viene la fase de la planeación de la solución, que esto es planear la solución en base a un análisis que permita corregir las causas y corregir los posibles manejos que están conllevando a que se disperse más el insecto o el microclima del cultivo favorezca su supervivencia. Ya luego viene la etapa de intervención, que es donde se implementa el plan elegido, el plan a seguir, y por último viene la etapa de la evaluación, que es donde se puede visualizar los resultados que se han tenido una vez se haya implementado el plan de manejo. Como todo sistema de control de plagas, lo primero que debemos de hacer es evaluar la densidad de la población y el umbral de daño que le está causando al cultivo. Para ello se puede usar la fórmula de la severidad, que nos da unos resultados desde el grado 0 hasta el grado 5 y nos permite ver dentro de las camas o dentro de todo el invernadero cuántas plantas sanas tenemos y cuál es la severidad de la plaga. Y ya en base a eso elegimos el mejor método de control o los mejores métodos de control, que pueden ser tanto cultural como mecánico, físico, químico y biológico. Cuando hablamos de los daños de los métodos culturales, estamos hablando de las medidas preventivas y de los planes de monitoreo tanto directos como indirectos que podamos hacer, como por ejemplo colocar las mallas, las trampas cromáticas, y las actividades culturales como el deshierve, la eliminación de restos de cultivos y las plantas en mal estado. También podemos realizar un control químico, pero primero es indispensable monitorear y analizar ese monitoreo. En base a ese grado de severidad ya se puede determinar cuál es el químico que mejor nos puede actuar, en qué cantidad, cómo y cuándo usarlo para evitar los daños medioambientales o en su defecto para no maltratar el cultivo. Y por último está el control biológico, que dentro de esto se destaca
el hongo verticillium y los depredadores del género Orius, los cuales han mostrado un una gran ayuda para combatir la franquinela occidentalis. Hoy este Orius es el que está ayudando en gran medida a los productores, ya que es un gran depredador de este insecto.